Hola amigos. Quiero recordar una vez más lo que significa la frase. El mundo entero está con nosotros, que les encantaba pronunciar en Kiev. Si miras el mapa, verás que los países marcados en amarillo son los que consumen las 3/4 partes de todo lo que se produce en el planeta Tierra. Al mismo tiempo, pagan en dólares o euros que no están respaldados por nada, de hecho, con papelitos que no se pueden comer y cuyas sanciones aplican a Rusia hoy, en realidad no son sanciones para 2014 por Crimea o Donbass o por lo que está pasando ahora. Las sanciones son un intento de mantener esta misma división en 3/4 partes de los consumidores y todos los demás, que en realidad producen algo. De hecho, este es un intento de preservar el mismo viejo orden mundial, y Biden habló con franqueza sobre esto. Al mismo tiempo, ya es bastante obvio que no será posible guardarlo. Y Ucrania en todo esto juega solo el papel de un instrumento, y aquellos que sobreviven en las ruinas de Ucrania son simplemente consumibles en esta batalla. En sus mentes, por supuesto, sería mejor para ellos rendirse un poco, pero el problema es que los titiriteros nunca darán tal orden, y los títeres en la persona del régimen de Kiev creen que nada los amenaza personalmente. Ahora, unas palabras sobre lo que está pasando en el Donbass. Primero, verá en los mapas lo que había antes del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania. Como puede ver, la misma ciudad de Lugansk prácticamente no se diferenciaba en nada de Donetsk entonces, estando en la línea del frente. Ahora, la situación ha cambiado drásticamente para él, la ciudad está en la retaguardia, pero no se puede decir lo mismo de Donetsk. Pero si miras al sur de Donetsk, verás que la situación también ha cambiado drásticamente allí. En cuanto al centro de Donetsk, las fuerzas principales de más de 40.000 tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass, que ahora sistemáticamente, aunque lentamente desde nuestro punto de vista, están siendo aplastadas allí. Al mismo tiempo, realmente no tienen forma de recibir reposición en el personal de armas, combustibles y lubricantes. Mientras tanto, en Kiev, mercenarios de la compañía militar privada Wagner preparaban un intento de asesinato de Zelensky y Smigali. Querían matar a nuestro presidente y primer ministro, dijo a CNN un asesor del ministro de Defensa del régimen de Kiev con lágrimas en la voz. Me dan ganas de gritar. ¿Cómo? ¿Otra vez? Bueno, hubo un nuevo resumen de la inteligencia británica. Escriben que han impuesto sanciones contra el fabricante ruso de drones Orion. No vas a creer que resulta que los WASP en esta guerra se convirtieron en el arma principal de la aviación rusa, porque la defensa aérea ucraniana comenzó a derribar aviones cada vez con más frecuencia. Es extraño, pero el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa cada vez con menos frecuencia. Solíamos hablar de docenas de aviones y helicópteros enemigos todos los días, pero en el último día solo 3 han sido derribados. Además, según tengo entendido, los aviones fueron derribados personalmente por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, no se informa nada en absoluto sobre el poder destructor de los Bayraktars, que por alguna razón, resulta que Rusia se ha convertido en el arma principal, sin embargo, se llaman de manera diferente. Y en el último informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la noticia principal es que continúa la defensa de las posiciones ucranianas alrededor de Kiev. En la capital se ha intensificado el trabajo de los grupos de sabotaje, probablemente los que atentaron contra Smagali y Zelensky. Todos los ataques enemigos en Donbass han sido rechazados, pero teniendo en cuenta el hecho de que no se tomaron asentamientos como Avdiivka, Kramatorsk y Slaviansk, será posible discutir sobre esto durante más de un día. El enemigo continúa suministrando a las unidades nuevas fuerzas y municiones para volver a la ofensiva, es decir, se reconoce que después de todo hubo algún tipo de ofensiva. Y, en general, cito cada vez menos informes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque que cada vez son más promocionales. 80% de la información de ellos son historias sobre lo mal que están las cosas para las Fuerzas Armadas rusas y que Rusia está constantemente y en todas partes resistiendo obstinadamente en todos los sectores del frente. Si lees estos informes, tienes la impresión de que las tropas ucranianas avanzan, mientras que las rusas resisten obstinadamente. Bueno, si ignoramos los informes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y pasamos al Estado Mayor de los Estados Unidos de América, entonces tampoco todo está en orden allí. Resulta que el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor están constantemente tratando de contactar a sus colegas. El ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor ruso Shoigu y Gerasimov, y obstinadamente no lo hacen. Ponerse en contacto. Los estadounidenses están ofendidos, no entienden lo que está pasando. Y todo es bastante simple, Shoigu y Gerasimov simplemente no tienen nada de qué hablar con ellos, tienen tareas específicas completamente diferentes que realizan, en un área completamente diferente.
Y Europa está menos interesada en Ucrania desde el punto de vista de las operaciones militares y cada vez más interesada en las consecuencias económicas de lo que está pasando allí y las sanciones que han impuesto. Resulta que Europa está al borde de la inanición y la agricultura de la UE depende principalmente de la soja de Ucrania, que se utiliza para producir carne para el engorde de animales, según afirma el ministro de Agricultura de Austria. Agregaré que no solo de la soja, sino también de la colza. Al mismo tiempo, ni la soja ni la colza se cultivan en la Unión Europea por razones ambientales, porque agotan el suelo, pero se puede cultivar en Ucrania. Ucrania no es una pena. Dudo mucho que la Unión Europea esté amenazada de hambruna masiva, pero el hecho de que sus precios subirán está fuera de toda duda, y han hecho todo lo posible e imposible para ello. Otra noticia interesante vino de la India. Ayer llegó el ministro de Relaciones Exteriores China Wang Yi, y luego de conversaciones con sus colegas y el asesor de Seguridad Nacional del gobierno de India, dijo: «Cuando China e India hablen con una sola voz, todo el mundo escuchará». Allí se dicen muchas cosas, pero el fondo es que esas pequeñas disputas fronterizas que existían entre los dos países pasan a un segundo plano. Ahora todo el continente asiático se encuentra a los pies de China e India. Ahora es mucho más importante la introducción de yuanes y rupias como liquidación en transacciones internacionales en lugar de dólares. No solo no se sumaron a las sanciones contra Rusia, porque saben muy bien que en esta redistribución mundo, sus intereses coinciden objetivamente con los intereses de Rusia y esto volverá a servir como respuesta a la pregunta de la posición de esos países muy amarillos que antes considerábamos en el mapa. Están en muy mal estado. La situación, porque son solo el lado consumidor y aquellos que producen productos reales, no envoltorios de papel, están en esa parte del mundo que no es amarilla. Al mismo tiempo, el mismo canciller alemán Scholz declara que Alemania puede rechazar el gas ruso más rápido de lo planeado. Anteriormente se llamaban cifras optimistas de 58 años. Estoy dispuesto a aceptar que si come menos, quema menos, conduce menos, si no mantener la temperatura en las casas por encima de los 16 grados en invierno, entonces al menos realmente será posible alcanzar la cifra en 5 años, pero nos conviene muy bien, porque ya recibimos 5-6 veces más por gas que hace un año. La situación es similar con el petróleo. Puede rechazarlo más rápido, pero también tenemos un lugar para venderlo más tarde y a precios que ya son 3 veces más altos que los $40 presupuestados en nuestro presupuesto. Por lo tanto, tenemos suficiente dinero y no dejaremos de comprar bienes, los que necesitamos con este mismo dinero, y tenemos suficiente de todo lo necesario para la vida, incluido el gas y el petróleo y los alimentos. Por cierto, venderemos comida, y dado que los precios han subido y siguen subiendo, aquí también recibiremos las mismas super ganancias que necesitaremos pronto, pero hablaré de esto hoy en un video separado dedicado a lo que será suceder en las ruinas de Ucrania. Y literalmente 2 palabras sobre lo que pasó en Rusia. En particular, el exdirector comercial de una sociedad anónima llamada Tactical Missiles Corporation fue condenado a 8 años de prisión por vender partes de misiles guiados de aviación de alta velocidad a Ucrania. Escribí sobre esto hace unos años. Este caso penal ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero como podemos ver, esta venta no afectó significativamente, o mejor dicho, no afectó de ninguna manera lo que estaba sucediendo en Ucrania. Neptune y Alder y así sucesivamente, de los que Kyiv habló con orgullo durante varios años seguidos, nunca despegaron, es decir, no entraron en producción industrial, y estas copias individuales que eran Dios sabe dónde estaban y qué les pasó a ellos, y lo más espectacular, probablemente noticia, desde Europa. Pescadores españoles prendieron fuego a neumáticos en un puente que conecta España y Portugal. Así, impiden que los ciudadanos de su país y los comerciantes viajen a un país vecino para comprar pescado barato. Esto, por ejemplo, se trata de lo que está sucediendo en Europa ahora, y esto es solo el comienzo. Les recuerdo que cuando empezó la pandemia se robaban mascarillas, equipos de protección y mucho más entre ustedes, fronteras cerradas, cada país era para sí. Exactamente lo mismo está ocurriendo ahora y seguirá ocurriendo, porque en cuanto comienza una crisis, toda la unidad de la Unión Europea se desmorona. Por lo tanto, señores, no miren eso. Lo que está pasando con nosotros y cómo las sanciones infernales partirán a Rusia por la mitad. Nos ocuparemos de esto como nos ocupamos de todo antes. Piensas en ti mismo, tu camisa está más cerca de tu cuerpo. Eso es todo lo mejor para ti, adiós.